Buenos días a todos, bienvenidos a la lección número 10, hoy con el tema Juan el Bautista. Es el estudio del libro de San Mateo. Vamos a buscar San Mateo capítulo 3, del versículo 1 hasta el versículo 12 voy a leer. San Mateo capítulo 3, del versículo 1 al 12 voy a leer. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿qué nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Hasta el versículo 12 he leído. En esta mañana yo quiero compartir con ustedes con el tema Juan el Bautista. Debemos primero observar quién es este hombre llamado Juan, porque ya en el Antiguo Testamento, digamos, en los libros de los profetas, se había mencionado acerca de la vida de Juan el Bautista, ¿no? Ya se había mencionado acerca de quién sería este Juan, o cuál era, digamos, el propósito de la venida de Juan. También que él vendría antes que el Mesías, ¿no? Antes que el Señor, antes que el Salvador. Acá cuando leemos dice el versículo 1: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Según el testimonio de Juan el Bautista, él dice que el reino de los cielos se ha acercado. Porque, estimados hermanos, el reino de los cielos, ¿dónde está? En los cielos, ¿no? Por eso se llama el reino de los cielos. Pero dice que se ha acercado a nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros podemos interpretar estas palabras? ¿Cómo el reino que está en los cielos se puede acercar a nosotros? Ya, esto es por medio de un enviado, es decir, que por medio de nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos se ha acercado porque un representante que vino del reino de los cielos es Jesús, quien se ha vestido con el cuerpo del hombre. De esa manera nació en este mundo y vivió durante aproximadamente 32 años, ¿no? en nuestro mundo. Entonces, el hombre llamado Juan, este hombre tuvo esta faceta. Él estaba anunciando la venida del Salvador. El versículo 3: pues este es aquel a quien habló el profeta Isaías, este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad, dice, el camino del Señor, enderezad sus sendas. Según esta palabra, está diciendo que, ¿quién había hablado? Dice, el profeta Isaías, así menciona en el texto, ¿no? ¿Es correcto? Entonces, la verdad es que por medio de los profetas, algunos de los profetas, se ha hablado acerca de la vida de Juan el Bautista, ¿no? Entonces,
podemos identificar exactamente Dios ha preparado el camino o ha preparado una persona para que prepare el camino del Señor. Por eso dice aquí, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Entonces, imagínense, el camino que normalmente está bien, digamos, o sea, tiene muchos, digamos, baches, o a veces tiene alguna parte que está más levantada. Ya al principio una máquina debe pasar para poder aplanar, ¿no?, todo el camino. Por ejemplo, cuando se coloca asfalto en la calle, en alguna avenida o para hacer la carretera, primero tiene que hacer que esté todo el camino bien plano para luego poder colocar encima el material, en este caso el cemento, el asfalto, para que el camino quede listo, para que puedan transitar los vehículos. Por ahí pueden pasar vehículos pequeños, vehículos grandes, ¿no?, vehículos que llevan bastante tonelaje. Entonces debe ser preparado el camino. Por lo tanto, la función que tiene acá Juan el Bautista es, él preparará el camino, dice. Es la función, ¿no?, que según la Biblia nos está describiendo. Su función es preparar el camino del Señor. Está escrito así, ¿no? Entonces, cuando nosotros buscamos en la Biblia, nosotros podemos encontrar acerca de aquello. Entonces vamos a ver acá, en el Antiguo Testamento vamos a buscar, para poder encontrar acerca de lo que había dicho el profeta acerca de la vida de Juan el Bautista. Vamos a ver acá. Isaías capítulo 40, versículo 3. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, dice. Entonces, este hombre que iba a venir antes que nuestro Señor Jesucristo debería preparar, en algún sentido, el camino. En otras palabras, lo que la Biblia nos quiere enseñar es que el trabajo de Juan el Bautista era preparar el corazón de los hombres, ¿no? Entonces, este Juan el Bautista no fue una persona común como toda la gente, sino que él vivió de una manera muy particular. Acá en el versículo 4, regresemos a San Mateo capítulo 3, el versículo 4, dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, dice. ¿Es correcto? Dice que tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Entonces la Biblia realmente nos hace ver que la vestimenta de Juan el Bautista no era una vestimenta tan habitual o algo que la gente usara, sino que una vestimenta muy particular. Por eso cuando nosotros vemos acá, dice que estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero, dice, alrededor de sus lomos. Entonces, cuando nosotros vemos acá, en el libro de Segunda de Reyes capítulo 1, versículo 8, aparece vestimenta de un hombre llamado Elías, ¿no? El profeta, ya vamos a ver acá. A ver, un momento. Versículo 8 dice, Segunda de Reyes capítulo 1, versículo 8, y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él dijo, es Elías Tisbita. Ya según este versículo, la persona que tenía este tipo de vestimenta muy parecido, muy similar y igual casi a Juan el Bautista era Elías, ¿no?, el profeta Elías que aparece en el Antiguo Testamento. Entonces, en la Biblia aparece en alguna parte, ¿no?, de los evangelios donde nuestro Señor Jesucristo mencionó que antes de que el Mesías llegara, primero tiene que venir Elías, dijo. Pero Elías ya vino, hicieron todo lo que quisieron con él. Así Jesucristo había mencionado. Entonces, este hombre llamado Juan el Bautista, aunque no es Elías, pero él ha llegado con el mismo espíritu de Elías. Precisamente Elías cumplió la función de aclarar en el corazón del pueblo de esa época quién era el Dios verdadero, si era Baal o si era Jehová.
tenía que distinguir el pueblo acerca de cuál es el Dios verdadero y cuál es el Dios falso. Entonces, de la misma manera, Juan el Bautista cumplía esta función de poder testificar acerca de la llegada del Mesías, la llegada del Salvador. Porque la gente en aquella época, como en esta época también, mucha gente vivía bajo la conducta religiosa nada más. Es decir, llevar una vida en la que la gente trata de hacer buenas obras, trata de vivir de manera correcta, de manera sincera, pero aún así en sus corazones estaba siempre morando el pecado, ¿no? La condición de pecado. O sea, la herencia pecaminosa del corazón no se quita porque nosotros hagamos buenas obras, no se quita porque nosotros nos comportemos bien, sino que esta condición de pecado siempre estaba trabajando en el corazón de los seres humanos. Entonces Juan el Bautista, y viviendo de una manera muy particular, apartado de la gente en el desierto, no sé muy bien, buscando un ambiente en el que él podía meditar en Dios, meditar en el Señor. No sé muy bien cuál era la razón por la cual él estaba viviendo de esta manera. Además, su comida, él no comió la comida que comía la gente, sino que en ese momento él dice que comía langostas y miel silvestre. Entonces, cuando hablamos de langostas acá en el texto bíblico, este vocabulario más bien está refiriéndose a insectos, ¿no? Insectos, langostas, que precisamente aparecen en el libro de Levítico, ¿no? Donde aparece acerca de la dieta, ¿no? De los judíos. ¿Qué tipo de insecto ellos podían comer? Solamente un tipo de insecto que, si tiene alas, tiene patas y piernas, que salte, dice. Si hace esto, entonces puede comerlo, dice. Entonces la langosta viene a ser equivalente, en el caso de nuestro país, a un saltamontes, ¿no? Entonces imagínense, no sé muy bien, Juan el Bautista, este tipo de comida, él lo estaba cocinando o lo estaba, digamos, dorando o poniendo a la cacerola como una especie de, digamos, ¿cómo decir? Ya, él estaba cocinando como si fuera, o sea, una papa, ¿no? Sancochando, no sé muy bien, pero la Biblia nos menciona que este hombre llamado Juan el Bautista estaba realmente, o sea, viviendo de esta forma. Pero otra cosa interesante acá, ¿qué es lo que dice en el versículo? Ya veamos acá, el versículo 5 y 6. Dice, y salía él Jerusalén y toda Judea. Judea viene a ser una región completa, ¿no? Y Jerusalén, una ciudad que está en Judea. Y toda la provincia de alrededor del Jordán, dice. Versículo 6, y eran bautizados por él, ¿en dónde? En el Jordán, en el río Jordán. Era el lugar donde se recibía el bautismo. ¿Y qué es lo que hacía la gente cuando recibía el bautismo? Ya imaginémonos la escena, cuando ellos venían delante de Juan, ¿qué es lo que ellos hacían? ¿Cuál era el rito o cuál era, digamos, el procedimiento de este bautismo? Obviamente, ¿no? Bautizar a la persona es decir que tiene que sumergirlo en el agua. Eso es una realidad. Pero acá dice que, ¿qué es lo que hacían ellos? Confesando sus pecados. O sea, ¿qué es lo que hacían las personas que venían delante de Juan? Ellos confesaron sus pecados, lo que habían hecho. Como si fuera que, en algún sentido, Juan estaba escuchando los testimonios acerca de los pecados de todas las personas de la región de Judea, dice. Entonces la gente venía de repente uno que contaba algo terrible, ¿no? Juan, la verdad es que yo cometí esto. Entonces Juan tenía que escuchar todas estas palabras, ¿no? Como si fuera que Juan estaba cargando con todos los males de la gente, como si fuera que estuviera recibiendo todos los pecados de las personas. Porque les escuchaba, ¿no? Detalladamente. Hoy yo lo que hice fue robar a mi tío. Yo una vez lo que hice fue matar a una persona. No sé, ¿qué tipo de pecados estaban confesando las personas, ¿no? Entonces, estaba hablando la gente que venía delante de Juan todas las cosas malas que había hecho. No es que venían delante de Juan diciendo, Juan, o sea, digamos, Juan el Bautista, yo la verdad es que vengo para conversar con usted cuántas buenas obras yo hice. Yo traté muy bien a la gente, yo ayudé a los mendigos, yo ayudé a la gente que estaba en situación de calle.
no es que estas cosas decían las personas que llevaban ante Juan, sino personas que han visto su ser, han visto su vida, una vida en la cual ellos han cometido los pecados. ¿No es así? O sea, ¿cómo puede venir alguien a confesar pecados si no ha cometido pecado? Ya digamos que yo voy a confesar algo que no hice. De repente voy digamos, a la comisaría y digo, la verdad es que yo maté a alguien. Uy, ¿es verdad? ¿A quién mató usted? No sé, pero yo quería decir que yo maté a alguien. ¿Qué les parece esto, no? No tiene sentido, ¿no? La verdad es que no tiene sentido. Si alguien va a confesar que hizo un pecado, una maldad, entonces significa que él mismo lo hizo. ¿No es así? No es que ellos iban a hablar del pecado del vecino, de fulano, de sultano, de mengano, sino que de ellos mismos, confesando sus pecados. Está diciendo eso, ¿no? Pero había otro grupo de personas. ¿Quiénes eran? Versículo 7. Al ver el que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, dice. Les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? O sea, esta palabra, hermanos, se nos aclara más en el libro de San Lucas capítulo 7, porque aquí dice que fariseos y saduceos venían al bautismo de Juan. Pero ojo acá, no significa que ellos se bautizaban. Ellos solamente vinieron para observar, porque veían tanta gente que estaba llegando al río Jordán, que según mi opinión, ellos estaban muy interesados en ver qué es lo que está haciendo este hombre. ¿Por qué tanta gente llega a verlo? ¿No? Es un tipo de mago, es una persona que hace magia, es una persona que cura a la gente. ¿Qué es lo que están haciendo? Entonces se acercaron para observar. Pero de lejos miraban, ¿no?, todo el procedimiento de Juan. Entonces creo que ellos escuchaban cuando la gente estaba confesando, cuando estaba hablando acerca de su maldad y de sus pecados. Entonces, escuchando estas palabras, estas personas vienen porque han cometido pecados. Bueno, nosotros no hemos pecado, no hemos cometido errores ni maldades, entonces no necesitamos bautizarnos. Entonces, el libro de San Lucas capítulo 7 dice que este grupo de fariseos y otros grupos religiosos de la época no se han bautizado, dice. Ya vamos a confirmarlo, ¿no?, para que no quede solamente como una idea vaga. El libro de San Lucas capítulo 7, el versículo 30. San Lucas capítulo 7, el versículo 30 dice: mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, dice, no siendo bautizados por Juan. Ya ellos entendieron que Juan el Bautista, mientras se estaba bautizando en el río Jordán, las personas llegaban ¿para qué? Para confesar el pecado, para confesar los pecados que habían cometido. ¿Pero ellos se sintieron pecadores? No, absolutamente no. Por eso ellos no querían bautizarse, porque para bautizarse, ¿qué tiene que hacer? Confesar su pecado. Por esa razón Juan el Bautista les trató muy mal. ¿Cómo les dijo? Generación de víboras. El versículo 7. La segunda parte dice, les decía, generación de víboras. Estimados hermanos, ustedes deben saber que existe el animal que se llama serpiente, ¿no? Serpiente. ¿No es así? Ya, pero la serpiente se divide en dos grupos. Ya, un grupo se llaman víboras y otros son culebras o culebras comunes. Ya, hay una diferencia, ¿no? Hay algunas diferencias entre dos especies. Por ejemplo, la víbora es un tipo de serpiente que en su cabeza tiene escamas, la parte de acá atrás, que son del mismo tamaño que las que hay en su cuerpo. ¿Sí? ¿Me comprenden? Pero, en cambio, la culebra en su cabeza, en la parte de arriba, tiene escamas más grandes que las que están en su cuerpo. Así, por ejemplo, se puede distinguir. ¿Se puede distinguir qué cosa? ¿Cuál es la culebra? ¿Cuál es la víbora? Entonces, cuando nosotros buscamos en la Biblia, víbora, generación de víbora, se refiere a un tipo de serpiente que en la parte de adelante tiene dos colmillos, ¿no? Dientes.
bien afilados con los cuales puede inocular el veneno. Contrariamente, digamos, la culebra carece de los colmillos, aunque existe algún tipo de culebra que tiene colmillos, pero la parte de atrás de la boca. Entonces es más difícil que esos colmillos puedan llegar a clavarse, digamos, en el cuerpo de un animal o en el cuerpo de una persona. Contrariamente, la víbora tiene la capacidad de, por medio de sus dos grandes colmillos, inocular el veneno y finalmente no llegar a matar a su presa o llegar a producir algún daño grave a alguna persona, en fin, dependiendo, ¿no?, de la potencia del veneno. Entonces la Biblia, en el libro de Romanos, menciona también el concepto, pero con otro vocabulario. En el libro de Romanos 3, versículo 13 dice: sepulcro abierto su garganta, con su lengua engaña, dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios, dice. Entonces, áspid, el concepto áspid, aunque es un concepto antiguo, pero también se refiere a una víbora, ¿no? Una víbora que tiene la capacidad, ¿no?, de inocular veneno a su presa, es decir, que puede matarlo, ¿no? Entonces Juan el Bautista le ha tratado a los fariseos como víboras, ¿no? Generación de víboras. La víbora, podemos decir, es la especie mala entre las serpientes, ¿no? Porque la culebra común, aunque está también causando, ¿no?, terror, o la gente cuando la ve le causa temor, pero no tiene la capacidad de, con dos colmillos afilados, inocular veneno a las personas o a su presa, ¿no? Podemos decir que es un reptil, en este caso, menos peligroso. Pero ¿cómo les trató Juan el Bautista a los fariseos? Víboras, dice. Generación de víboras. ¿Entienden ahora ustedes, no? Víboras, es decir, que un tipo de animal, un tipo de serpiente que puede inocular veneno, que puede matar a otra especie, ¿no?, o a otro animal como él. O sea, o a una persona también. Entonces, otra de las cosas que distinguen a las víboras según la clasificación es que la pupila, ¿no?, de ellos es de forma vertical, como si fuera una línea, ¿no? En cambio, las culebras tienen una pupila muy similar a la nuestra, que es redonda. ¿Sí me comprenden? Bueno, esto es en términos generales, ¿no? Creo que habrá algún tipo de excepción, como lo que dije antes. Hay un tipo de culebra que tiene colmillos, pero están en la parte del fondo de la boca. Entonces es más difícil que con ellos alcance a su presa o llegue a morder a un ser humano. Entonces, ¿por qué está diciéndoles víboras? Ya, este concepto víbora se refiere a un reptil, un tipo de serpiente que inocula el veneno. ¿Sí entienden? Entonces es una buena característica. A mí me dicen víbora, por eso yo puedo inocular veneno, producir muerte en otra persona. No, es una mala palabra, ¿no? Es un insulto. Ustedes son tales personas. Versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, dice. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ellos están orgullosos de ser descendientes de Abraham. Pero Juan el Bautista le resta esta idea que ellos tenían, digamos, quita importancia a decir que somos hijos de Abraham, ¿no? Porque realmente para Juan el Bautista no era importante si ellos eran hijos de Abraham o no, sino que en ellos también está el pecado, en ellos también está la maldad, está el poder hacer maldades, pero ellos no podían reconocer estas cosas. Versículo 10: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ya ellos pensaron que los que se están bautizando son personas malas, ¿no? Pero nosotros no nos bautizamos porque somos personas buenas. Así están pensando los fariseos y los saduceos. Pero ¿qué es lo que está diciendo Juan el Bautista? Dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, la Biblia, cuando menciona el árbol malo, hermanos, no solamente ustedes piensen en otros, sino que ya nosotros somos por naturaleza árboles de pecado. Somos árboles malos.
Ya digamos que los que fueron a bautizarse con nuestro Señor Jesús, los que fueron a bautizarse con Juan el Bautista, ellos sí aceptaron esta condición. Estuvieron de acuerdo que ellos eran árboles pecadores que han hecho lo malo. Pero los fariseos y saduceos no. Por eso en el libro de San Lucas dice que ellos no aceptaron los designios de Dios respecto de sí mismos. ¿Entienden ustedes? Es decir, que no podían estar de acuerdo con que ellos también en su interior tenían el pecado. Es equivalente a tener el veneno como una víbora. ¿Sí entienden? Por lo tanto, ellos necesitaban bautizarse también. Porque debían reconocer delante de Dios que ellos eran pecadores. Pero no habían hecho este proceso. Por lo tanto, ¿cuál era la manera en la que Juan preparaba el camino para el Señor? Ya, preparar el camino es decir que las personas pueden reconocer su condición de ser pecadoras. Esto es preparar el camino. Entonces, en esta época, ¿a qué podemos llamar el bautismo de Juan? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, ¿no? Es decir que Juan el Bautista, escuchando la palabra, escuchando la confesión, entonces esta persona ya está listo, ¿no? Su corazón está listo para luego recibir al Salvador. Está listo para recibir al Redentor, quien es nuestro Señor Jesucristo. Eso es preparar el camino para el Señor. O sea, que el corazón de la persona esté dispuesto a recibir el Evangelio. Es decir, que el arrepentimiento es equivalente a reconocer realmente soy pecador, que somos pecadores desde el momento de la concepción. Esto viene a ser el arrepentimiento. No es hablar algo que yo hice mal, lo que yo cometí, errores o pecados, sino que debe realmente considerarse a sí mismo pecador. Nosotros vivimos con el pecado, hicimos lo malo, por lo tanto nosotros merecemos el juicio nada más, ¿no? Como un ladrón de la cruz que le dice a Jesús, ¿no? O que dice en la cruz, dice que nosotros, dice a la verdad, hemos cometido pecados y somos dignos de recibir este castigo. Él dijo así, confesó de esa manera. Él se dio cuenta que él era digno de ser crucificado, pero Jesús dijo, no, él no es digno de ser crucificado porque él no hizo nada. Entonces vemos en ese momento que en el corazón de un malhechor llegó este mismo sentido que tenían las personas que fueron a bautizarse en el río Jordán. O sea, el mismo tipo de corazón. Darse cuenta de su ser malo, perverso, que debía recibir el juicio. Pero lo maravilloso es que Juan el Bautista estaba para preparar el camino del Señor. Entonces todas las personas que reconocieron su pecado con Juan son personas aptas para poder ser perdonadas, para aceptar el perdón que viene por el Señor Jesucristo. El versículo 11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesucristo es quien puede dar el Espíritu Santo a las personas que aceptan el perdón de los pecados, ¿no? Soy pecador, pero acepto el perdón del pecado, el Señor me da su Espíritu o el Espíritu Santo de Dios. Versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja que nunca se apaga. Está diciendo que él limpiará su era. Limpiar su era significa que él limpiará el pecado, ¿sí? Por eso dice limpiará, porque todavía no ha ocurrido eso, sino que está en proceso de ocurrir. Jesús va a limpiar el pecado del mundo, pero primero las personas deben reconocer que son pecadoras. Así es, ¿no? Bueno, esto ha sido el estudio bíblico con el tema Juan el Bautista. Vamos a acabar acá. Oremos al Señor. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta mañana nos ha permitido su palabra. Nosotros hemos creído realmente en la obra de Jesús, quien llevó todos nuestros pecados. Pero antes de creer en esto, debíamos realmente reconocer nuestra condición de pecadores, que éramos personas malas, perversas, que habían hecho lo malo y que estamos bajo la condenación. Pero gracias damos a Dios porque nuestro Señor Jesucristo vino para limpiar su era, es decir, para limpiar todos los pecados del mundo y hacernos justos y darnos el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor, por todo. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es más dulce que